Hola a todas y a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Plaza Constitución, episodio 3 de nuestra temporada 7. Hoy día siempre, y como hoy día y siempre, por Estado Diario, nos pueden ver en el portal de Estado Diario, LinkedIn, YouTube, Spotify y Apple Podcast. Hola José, hola Hola. Cheche. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo va? estamos? ¿Cómo han estado? Estábamos un poquito pasados en semana, ¿no? Yo no pude justo la última semana de mayo, que además el último día de mayo cumpleaños, pero otra cosa. Así que estamos grabando ya 2 semanas de retraso. ¿Cómo ha sido su mes y medio desde el último episodio? Se nota ya el transcurso del año, ¿no? Es como que Sí, con estamos mucho como- frío. Bueno, Ya, cambió ya nos clima está dando total. duro el frío. Pero en fin, la José ama esto, así que estamos. La José está Sí, feliz. pues hay Muy gente que feliz. es team invierno, team otoño. Yo soy team primavera. Ahí me da suyo. Sí, yo soy team otoño. De centro, de Otoño, centro. sí, somos amarillos, pero otoño, Ah, ya, me ya. gusta. Muy bien, muy bien. Si lo dices tú, Está bien, tenemos 3 temas. Vamos a ver si en la media hora, que es nuestra meta a cumplir cada programa, lo logramos. Acusación constitucional contra el ex ministro Grau. Recién se sorteó la comisión en estos días. Patricio Zapata, amigo de la casa, el abogado defensor del ministro. Vamos a ver cómo le va en la Cámara de Diputados, que da lugar a la acusación, y después el Senado resuelve como jurado. Este primer tema a tratar. Segundo, hay una sentencia bien importante de la Corte de Valparaíso que trata la facultad de invalidación, y ahí hay una doctrina diferente a la doctrina dominante y presente de la Corte Suprema. Veamos, echémosle una mirada a eso, y si nos queda tiempo podemos mirar esta idea de fusión de Ministerio de SGGOV con Interior que anunció el presidente Kast en la última cuenta, y que también va alterando un poco cómo se está configurando el sistema institucional chileno, porque convocó a una comisión para que evalúe una reforma, suponemos que al diseño de los ministerios. José, ¿te parece partamos, sí. que vamos por la acusación y nos puedas ilustrar más o menos de qué va esto? Tomé notas porque ¿Tomaste nota? había mucho principio y había mucho número largo, así como mucha plata, Y digamos. tiene una Sí. redacción como así la acusación. Pero primero, este Dale. fue el ex ministro que fue acusado porque ya se venció el plazo en esta semana, digamos. Así que Cierto. no va a haber otros, los otros estarán. sí, Buen punto. Los otros el único descansarán, ministro, digamos, el único ex ministro acusado, y queda pendiente el presidente porque Sí, dura queda 6 pendiente. meses. Pero los otros salieron, así es que felicitaciones para ellos. Tranquilo. Justo salía en estos días una noticia como del ex ministro Montes, parece, de cómo había tratado. Bueno, esa es la política. Bienvenida. Quedan un par de horas todavía para que entre una última acusación constitucional. Hoy día. Hoy día. Ok. ¿Es antes a los 3 meses? Hoy día, ¿o no? 3 meses. 11. Sí. 11, sí. Hoy día yo creo que Código Ya. Civil siempre se ha discutido el plazo, porque yo creo que hoy día a la medianoche puede entrar una A las acusación. 23:59. Pero no ha sido anunciada. Vale. Mira, buen punto. Oigan, Perdona, José, dale. esta acusación, en las temporadas pasadas hablamos hartos de acusaciones, en verdad. Todas como las que pensé que temporadas. no íbamos a hablar pero solo como para recordar cuando estaba leyendo esta acusación, en la administración anterior hubo 8 acusaciones constitucionales a ministros, digamos. Giorgio Jackson, Marcela Ríos, Marco Antonio Ávila, Carlos Montes, Toá, Maya Fernández, Diego Bardou fue la última, Claro. y también tuvimos acusaciones a los ministros de la Corte Suprema, Matus, Vivanco, Muñoz, Ulloa, solo para hacer Un pequeño recuerdo. un recuerdo y también De la darle una institución. vuelta, claro, de la institución y tal vez de cómo se está utilizando la institución, que Sí, ha estado buen bien, punto. ha estado bien usada, Y si digamos, no bien recuerdo, utilizada. bajo el gobierno del expresidente Piñera fueron 11. ¿No? 11, 8, 9. Ya. Y en esta acusación, ¿qué es lo que se plantea? Bueno, esta acusación entonces entró esta semana, eso fue como el lunes 9, promovida por el Partido Libertario principalmente, con los republicanos también, y se centra la acusación en este informe de finanzas públicas del último cuatrimestre del 2025. Cierto. Sobre la base de ese informe y sobre la base en el fondo de lo que opinó del pronunciamiento del Comité Fiscal Autónomo y también del informe de finanzas públicas del 2026 y de una inspección total al que hace referencia también como en la acusación de que hubo como una especie de Cierto. auditoría en el fondo en el ministerio. Se levantan los puntos de esta acusación constitucional. La acusación se divide en 4 capítulos y en el primer capítulo se habla de una infracción al principio al deber de probidad y de transparencia, principalmente porque ha habido una inconsistencia en la información que está entregada en este informe de finanzas públicas.
hay otro capítulo que hace referencia a la infracción al principio de unidad y de coordinación financiera. Acá lo que plantea este capítulo es que el déficit que se acumula en el fondo no se refleja en la trayectoria de la deuda. O sea, que habría un monto en el fondo que no estaría reflejado en la trayectoria de la deuda. Se hace referencia a cuál es el monto, Sí. que en términos simples es harta plata, digamos, ¿no? ¿Para qué vamos a entrar en eso? Sí. Y que eso no estaría claro en el fondo. O no se habría como contabilizado, ¿no? Probablemente no estoy ocupando las palabras precisas de la acusación, sí, pero de la se entiende acusación. en lo que estamos. También hay un tercer capítulo que se refiere a la vulneración del principio de universalidad presupuestaria. Cierto. Y acá en el fondo, ¿qué es lo que dicen? Que no se incorporaron gastos que debieron haberse incorporado, como por ejemplo los reajustes del sector público, incremento de cotizaciones previsionales. Entonces no se incorporaron compromisos que eran vigentes y que eran conocidos. Y hay un último capítulo que habla de infracción al deber de consistencia y coordinación, que en el fondo, dado toda esta inconsistencia que hay con todos estos antecedentes, en el fondo hay un escenario fiscal con una línea base que los gastos son inferiores a las presiones reales. Como que eso yo entendería, o al Sí. menos ese fue mi entender de la acusación. La primera parte de la acusación hace una referencia como de qué trata la acusación, de por qué el ministro es responsable, y después va citando principalmente principios. Yo creo que cuesta entender un poco cuáles son las infracciones legales o cómo se constituyen esas infracciones legales. Como que en algún momento en la acusación como que uno pasara a leer como esta como generalidad en el fondo de estos problemas que tuvo el informe, más que una infracción propiamente tal llevada a cabo por el No. ministro. A mí me pasó eso, digamos, con la lectura. Que si bien es verdad que esta acusación constitucional se lee bien, digamos, o sea, Sí. está ordenada, se lee... Que lo comentamos, perdonan la infidencia, antes de empezar, que curiosamente está bien redactada en términos gramaticales. Se deja Totalmente. leer, es clara. Lo que pasa es que hay un problema que va un poquito más allá. Por ahí. Estamos Eso súper. sería Sí, el resumen. ¿querés comentarla o Oye, vamos comentándola? Vamos comentando. Tres ideas. La primera es, claro, como la causal contra los ministros de Estado que se usa y es la regla, el default de esto es la infracción a la Constitución y a las leyes, o haber dejado sin efectos esta. Entonces, como dice la José, hay que tratar de anclar infracciones a la Constitución. Entonces ahí ya llevamos, no sé, todas las acusaciones Probidad, constitucionales, siempre probidad. en A este veces se caso, meten derechos fundamentales. Claro, en Hay este caso transparencia también. suman Y transparencia. luego, tal cual. entonces vamos contra el octavo completo, ¿no? Sí, sí. Y luego viene la infracción específica al decreto ley 1263, que como dice la José, son principios, pero están anclados en varios artículos del DL 1263, que es el decreto de ley de administración financiera del Estado. Y ahí tratan de hacer un juego. Pero es verdad que queda una cierta impresión de lo que se está acá acusando. Es algo así como la política económica del presidente Boric, más que una infracción constitucional. Entonces es cierto que, y lo cual ha sido gracioso, porque en realidad la gente que está siendo citada al debate de la acusación constitucional no son los profesores de constitucional, como suele serlo, sino que se está citando a los economistas. Y a los principalmente ex-DIPRE, ¿no? y principalmente a los ex-DIPRE. Entonces, esto se está transformando curiosamente. No creo que los ex-DIPRE son personas muy secas, digamos, ¿no? Pero no creo que nos vayan a afinar el principio de probidad, ni el de publicidad, ni el artículo 3 del DL 1263 en términos Bien, legales. Entonces, está bueno. tiene esta cosa como de que me parece una acusación contra la política económica, ¿no? Pero dame 2 segundos, que es importante lo que decís, porque yo, mi apreciación de los primeros días en la que se discute la acusación, es exactamente esa distinción, pero más fina, es decir, es una acusación política más que jurídica, pero yo creo que declarado, es decir, hay una discusión sobre la política económica, pero al final tiene que ver con las decisiones políticas. Y en esta mixtura de las acusaciones constitucionales, que son jurídico-políticas, los acusantes, los acusadores, prefieren la arista política. ¿Por qué me hace sentido con lo que tú decías de los invitados? Porque si logran mostrar, estoy imaginando, que estuvo mal proyectado, que es la decisión política, van a decir, bueno, ve, cabe la causal. Pero es decir, hay una cosa como que el hecho, lo discutido es lo económico, por lo tanto, si yo logro probar esa cuestión económica, voy a haber probado mi acusación. Más que la discusión que nosotros estamos acostumbrados es que el hecho cae o, no, o se imputa. Es de tipo del ilícito constitucional. ¿O no? Claro. Hay una distinción ahí que quieren hacer. Y yo creo que eso además va a tener o sea, el boomerang potencial es que esto en el fondo luego va a ser replicable contra el ministro Quiró en el futuro, ¿no? Sí. Entonces, aquí se está cambiando el juego. Ahora, dicho eso,
Yo creo que esto es algo que he venido investigando académicamente. Cuando uno mira la práctica de la acusación constitucional, es bien diferenciada, porque está bien, hay 5 autoridades en la Constitución, está este estatuto extraño del gobernador regional, que en realidad es acusable, pero no está especificado, entonces, pero en algunas cuestiones está regulado o no. En fin, ahí hay un problema técnico en la Constitución. Pero de todas las autoridades acusables, nos hemos centrado los últimos 15 años en los ministros de Estado, naturalmente, en el presidente de la República, en el caso del presidente Piñera fueron 2, y en el caso de los altos magistrados, ministros de Corte Suprema, pero algunos ministros de Corte de Apelaciones también. Ahora, lo que yo he estudiado es que cada una de estas acusaciones constitucionales, que es interesante, porque en comparación al modelo norteamericano en Estados Unidos, que es la madre que nosotros miramos, para este modelo, más que el modelo inglés, digamos, ¿no? A nosotros no llega el modelo norteamericano de impeachment, es que para ellos todas las autoridades son acusables por las mismas causales y bajo los mismos estándares sustantivos y procedimentales. Nosotros tenemos algo que se llama, de hecho comparado como un modelo multi-tiered, o sea, multinivel. Nosotros tenemos distintas autoridades con distintas causales y además tienen quórums distintos y algunas diferencias procedimentales en la suspensión, etc. Entonces, tenemos un modelo más complejo. Ahora, dicho eso, nuestra práctica hace que las acusaciones ministeriales, a diferencia de los de la Corte Suprema y la del Presidente de la República, tenga una lógica distinta del punto de vista de los estándares de tramitación, del punto de vista de la evidencia que se acompaña, del tipo de documentos que respalda. Y eso ha hecho que sea esta idea como formalista inicial que tiene la acusación constitucional como en la cabeza del constituyente, bajó a un estándar de máxima discrecionalidad política. Por eso se ha discutido mucho en los últimos años si estamos frente a una mutación constitucional. O sea, si los parlamentarios están utilizando esto como de facto como un mecanismo de censura a la parlamentaria, como volviendo a las prácticas de 1861, 1891, en parte la Constitución del 25, lo que se hacía en los 40 y los 50, y si acaso eso es cierto o no es cierto. Ahí hay un debate académico interesante. Pero lo que queda muy claro es que el estándar de discrecionalidad política hoy día es mucho más alto en comparación a las otras acusaciones constitucionales. Más de discrecionalidad política. ¿Y eso en qué se refleja? Yo diría, y para terminar, como con 3 ideas. Una, muy corta. Primero, que esta idea de naturaleza, como tú planteas, y es verdad, de naturaleza mixta, jurídica, política, pero se ha relajado ese estándar. Y de hecho, el profe Silva, ¿sí? el Luis Alejandro Silva, que hoy día es subsecretario, es el principal autor intelectual de la tesis de mayor centralidad política de la acusación constitucional. ¿Sí? De mayor discrecionalidad. De mayor discrecionalidad política de la acusación constitucional versus las tesis de mayor formalidad jurídica. Es un dato súper interesante. Tiene un paper muy interesante y que está en su libro también. 2. El profesor Víctor Manuel Avilés tiene la tesis más interesante también de que la acusación constitucional ministerial dejó de ser última ratio. ¿Sí? Porque en teoría el constituyente originario y luego el derivado del 2005 buscan escalonar los mecanismos de fiscalización parlamentaria, o sea, acuerdo de observaciones, solicitud antecedente, interpelación parlamentaria, comisión especial investigadora y luego la acusación constitucional. Lo que dice el profesor Avilés es que da lo mismo, hay un menú de opciones que los parlamentarios pueden elegir. Y esto es interesante, esta acusación constitucional, como todas las anteriores, principalmente citan al profe Silva y al profesor Avilés en estas 2 tesis. Entonces, el estándar ha cambiado mucho y eso relaja la evidencia, el tipo de documentos que se acompaña y el tipo de discusión política, entonces, el tipo de discusión jurídica. Entonces, yo creo que yo no me horrorizo respecto a esto que dice como, ay, pero se está mal utilizando. Es que ya llevamos mucho tiempo con que... Pero esto es un problema como técnico, digamos, ¿no? Se ha relajado mucho el estándar de acusación. Y diferenciando, y aquí me callo, diferenciando entre la Cámara de Diputados, que siente que como solo tiene que declarar al lugar la acusación, ese estándar es mucho más bajo que el que tiene que tener el Senado como jurado. ¿Sí? 2 cosas. Yo creo que, que tiene razón en que la arista discrecional o política discrecional se ha acentuado. Pero también es cierto que en las acusaciones constitucionales esta discrecionalidad, y esto es una conversa que alguna vez hemos tenido fuera de cámara, ha llevado a ciertas infracciones, a ciertas reglas que podemos discutir sobre el debido proceso. Que incluso el Congreso, la Cámara de Diputados, está discutiendo un proyecto de ley a partir de la votación conjunta Muñoz Viván con su oportunidad de que separar las votaciones siempre. Y qué elementos del debido proceso deberían estar. ¿Por qué lo digo? Porque es cierto esto que decís tú, Chiche, sobre el aumento de la discrecionalidad, pero también es cierto que a los propios parlamentarios les genera un ruido su propio criterio, porque al final del día,
como es discrecional, todo puede ser, pues, todo es cancha, todo, cualquiera de ellos puede ser, cualquier autoridad del gobierno que represente puede ser acusado. Por lo tanto, la pregunta es, si hay una acusación constitucional, ¿cuál es la garantía que la Constitución le dispone al acusado? Y eso yo creo que hoy día, al menos en la discusión en el Congreso, que en una semana atrás me tocó participar, es objeto de la conversación. Porque yo creo que esta tesis totalmente política, que yo creo que esta acusación es particularmente centrada en ello, porque las demás acusaciones sí trataban de ligar un hecho a una hipótesis jurídica. En cambio, que la José lo decía, hay mucho principio, mucha idea de que está mal proyectado, y eso es una decisión política y se está enjuiciando políticamente. Pero acá la pregunta, ¿no? Pero ¿y las consecuencias de la acusación? Porque en el fondo hay una amplia discrecionalidad, que ustedes lo han dicho, pero las consecuencias de esta utilización, igual tiene que haber algo, o sea, no hay ningún costo en el fondo para quienes la plantean, pero hoy en día con estos biministros, por ejemplo, están absolutamente más expuestos, digamos. Totalmente. Entonces ellos están más expuestos también. Este cuestionamiento a una política de finanzas públicas en un contexto en donde se está buscando inversión, también ahí debería haber un límite, digamos. No, límite que debería estar relacionado con la forma en cómo se plantea la acusación, cómo se hace, si cumple o no cumple, en el fondo con lo que debe ser la acusación constitucional, creo yo. Sí. O sea, hay discusiones como... consecuencias, o sea, si esa discusión sobre las consecuencias de todas estas acusaciones, digamos. ¿Qué pasa? Porque los biministros, su riesgo aumenta el doble, pero sus garantías son las mismas, por un lado. Entonces, es por eso que me llama la atención esta en particular, porque al final se hace la pregunta, que yo creo que es procedente, ¿en qué es acusable un ministro de Hacienda? Y dice, bueno, en la política, pues. Esa es su respuesta. Más allá de las normas, y eso nos pone de nuevo en esta conversación que tú decís, José, porque en el fondo, y si fuera biministro de Economía y Hacienda, toda decisión política va a ser objeto de la acusación. Y en el fondo la pregunta es, ¿cuál es la arista jurídica? Porque esta acusación tiene una particularidad que no hace correcto, no sé si no es la palabra correcta. La subsunción es bien amplia, por decirlo así. El hecho no haber proyectado correctamente y vulnera estos principios de unidad, coordinación, universalidad, listo. Entonces, resultado, procede la acusación. Pero sí creo que se hace la pregunta correcta, la acusación, que es, ¿cuándo un ministro es de Hacienda acusable por sus decisiones? Y ahí la regla fiscal, por ejemplo, si la hace mención. No sé, Chiche, ¿cómo lo ves tú? No, o sea, yo creo que se ha discutido la cuestión obviamente normativa y la cuestión de diseño. O sea, por ejemplo, el proceso 2023 constituyente le puso mucho énfasis en esto. Entonces, como esta práctica, y yo por eso lo pongo en términos descriptivos, o sea, esta es la práctica parlamentaria, no importando el signo político. Claro, es cierto que se cuidaba desde Foxley que no había sido acusado ministro de Hacienda, digamos, ¿no? Sí. Pero es verdad, y con eso se rompe un cierto tabú que tenemos, digamos. Pero había una práctica parlamentaria de utilizar de manera muy amplia contra ministros de Estado esta herramienta, y yo creo que no va a cambiar, y no va a cambiar contra el presidente Kast y sus ministros. O sea, eso es me parece como predecible, porque esto es una práctica parlamentaria, y sobre todo la Cámara de Diputados tiene esta sensación de que su estándar es muchísimo más bajo, digamos, ¿no? Porque es solamente de un programa como de admisibilidad, digamos, ¿no? Ante el Senado, que realmente opera como jurado, etc. Y luego está el problema del diseño. Entonces el proceso 2023 trató de incorporar como un trámite obligatorio, un supuesto procesal, digamos. Usted tiene que primero interpelar al ministro de Estado y luego hacer la acusación constitucional, como para forzar esta idea escalonada de los mecanismos de fiscalización de los actos de gobierno. Pero a mí me parecía que ese tipo de salidas también, en el fondo, la interpelación iba a ser un formalismo, digamos, es como una reserva de constitucionalidad. O sea, meto reserva antes de irme al TC, hago una interpelación cortita para poder ir rápido a la acusación. Y también, perdona, te interrumpo 2 segundos, pero también va a ser objeto de crítica, porque una de las acusaciones y aprobada por el Senado fue la del exministro Harald Beyer. Muy discutida, que fue muy política, que, ok, está bien. Pero esa acusación venía antecedida por una comisión investigadora. Y por lo tanto podríamos decir que cumplió todos los estándares más altos para haber acusado a un ministro de Estado. Que era no solo la interpelación, sino haber investigado, haber llegado a ciertas conclusiones, un informe, y con base a ese informe se acusó. Pero igual, por eso que esta crítica como
yo la miro un poco de lejos al Congreso. Yo prefiero poner el foco en las garantías, por llamarlo así, antes que la crítica política, porque al final no conozco ningún acusado que no diga que fue objeto de un abuso político. Entonces, ¿cómo tú garantizas el proceso? ¿Cómo tú garantizas que esa persona, al menos, como va a ser objeto, él va a criticar al Congreso porque lo acusaron, al menos existan reglas claras, al menos en el procedimiento? Ese es mi punto en lo que tiene que ver con la acusación, porque la discusión política es abierta a favor y en contra del acusado y que fuera destituido, ¿no? Como decía la José, han habido 8 acusaciones. Sí, durante Piñera 8, pero el punto es que no se aprueban. No, claro, porque al final, eso es lo interesante, no se aprueban. Ese es interesante, y perdona porque al final la acusación, y yo concuerdo a priori con que a lo mejor mutó, pero mutó como un sistema de control periódico, por decirlo de alguna manera, un sistema de control. Es decir, como la interpelación produce efectos cercanos a cero, porque de repente tú vas, el interpelante habla, el interpelado contesta cualquier cosa, se acaba el tiempo, todos salen celebrando. El único mecanismo que de verdad genera cierto impacto es la acusación constitucional, y por lo tanto, por decirlo de alguna manera, incorrectamente, pero que no se entienda, como que reemplaza la interpelación en el control político habitual. Entonces, al final, si tenemos 8 o 11, tenemos más de 2 en el año. Y es esta lógica media parlamentaria de ir controlando al ministro de la cartera que... Pero no logra la censura al final. Porque si estas se hubieran aprobado, es que si hubieran aprobado las 16, yo estaría de acuerdo con la tesis de la mutación constitucional. Por eso distingo entre un control político a una sanción política. Lo que creo yo que cumple una función de control político habitual. ¿Ok? No de sanción, porque por algo no se terminan aprobando. Sí, eso es un hecho, algo pasa ahí. No, si se aprobaran, estaríamos en otro escenario. O sea, realmente estaríamos en 1861, all the way. Total, pero a lo mejor por lo mismo, estamos siempre, por lo mismo no se aprueban. Porque al final del día no cumple, nadie, voy a decir una cosa que a lo mejor la mayoría está presentada no para destituir a la persona, sino para generar un impacto político de corto alcance que debería generar o la interpelación o la comisión investigadora. Pero no cumple. Acuérdate que ahí está lleno de comisiones investigadoras que no terminan, que están ahí, llevan años, que las conclusiones, no sé quién las lee. No sé. De acuerdo. Démosle. No sé cuánto tiempo llevamos. Voy a mirar mi torpeo de tiempo para poder saber si... ¿Cómo vamos? Sí. Ya, perfecto. Vamos como en 22, 23 minutos. Vamos, Chichi, te doy la palabra. Cortito. Segundo tema, facultad de invalidación. Hay una sentencia, como yo decía, de la Corte de Apelaciones bien interesante, la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que va en una doctrina paralela a la de la Corte Suprema sobre el plazo para invalidar esto, plazo de 2 años. La Corte dice que todo el proceso, te resumo, debe estar dentro de los 2 años, a diferencia de la Corte Suprema, que al menos la solicitud, el procedimiento debe iniciarse dentro de los 2 años. Chiche. Yo creo que esto es interesante porque efectivamente la sentencia de la Corte entonces sienta o se aleja del precedente que tiene la tercera sala de la Corte Suprema, que en el fondo el plazo de invalidación debe implicar el momento, contarse desde que comienza el proceso de invalidación y no los 2 años para tenerlo completamente tramitado y dictar la invalidación. Y eso permitiría en teoría que uno en el año 11 meses pudiera recién empezar el proceso de invalidación y esto alargarse, cuando el sentido del 53 de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo de 2 años fue siempre que se materializara completamente el acto invalidatorio. Eso es conteste en la doctrina, es conteste en la jurisprudencia de la Contraloría, era conteste en la jurisprudencia de la Corte Suprema hasta el 2017, que cambia, digamos, con esta teoría. Esta sentencia de la Corte de Apelaciones yo creo que es interesante porque desafía la jurisprudencia de la Corte Suprema. Es más importante porque
junto con esta cuestión formal del plazo, se pronuncia en detalle respecto al procedimiento de invalidación, la obligación de audiencia al interesado, el principio de congruencia, cuándo son las decisiones proporcionales y arbitrarias, y cuándo opera el principio de razonabilidad. Entonces es bastante rico, creo yo, para el derecho administrativo, más allá del tema puramente formal. Y yo creo, y termino con esto, que engarza, y así lo habíamos dicho en el capítulo anterior, porque efectivamente viene en el proyecto de reconstrucción nacional una disminución de este instrumento, del plazo de invalidación, a 6 meses para los permisos sectoriales. ¿Dentro Entonces, dice? No, es la misma regla, pero en los 6 meses. Entonces, una de las primeras cuestiones es decir, oye, vamos a entrar en el mismo debate interpretativo. ¿Dentro de o a partir de? Y segundo, ha generado un buen debate en la academia en el sentido de, bueno, aquí vamos a tener 2 modelos, en el fondo, 2 modelos de invalidación, uno para los permisos sectoriales y el resto, y el otro, el 2 años para el resto del mundo. Entonces, la pregunta es, ¿se produce una cierta discriminación? Aquí hay un problema de igualdad ante la ley, en fin. Y entonces la pregunta es, ¿reducimos todo a 6 meses? ¿Tratamos de tener todo a 2 años? ¿Tratamos de poner un plazo intermedio de 1 año? La invalidación es un documento, en el fondo es un instrumento que pega, o que más bien que pega, que entra en tensión con la certeza jurídica, especialmente en este momento, como decía la José, que estamos con un debate como de proinversión, etcétera, que la acusación constitucional también genera un poco de ruido en ese sentido, digamos, ¿no? De pegarle a la institucionalidad fiscal nos ayuda mucho en términos de certeza. De gobierno, en este caso. Tal cual. Entonces, esta sentencia es interesante en eso, digamos, ¿no? Porque la invalidación ha estado bien debatida y es interesante una corte de apelaciones en una sentencia firme, porque no fue apelada a la Suprema, desafía tan abiertamente la jurisprudencia existente, digamos, ¿no? Pero me parece que, y con esto cierro, pero me parece que está como en los tiempos la corte de apelaciones, porque, claro, la jurisprudencia anterior era una jurisprudencia, digamos, de Sergio Muñoz, y hoy día hemos pasado a una jurisprudencia, a una tercera sala mucho más formalista, digamos, ¿no? Sí. Entonces me parece que si hubiera llegado a tercera sala, era muy posible que o tengamos nuevamente, o en el corto tiempo, fallos más formalistas de la tercera sala, más bien acogiendo esta tesis que oponiéndose a ella. Que revocando la sentencia, si eventualmente se da. José. Hace sentido en verdad lo de los 2 años, o sea, que sea dentro de los 2 años, porque ese siempre fue el espíritu de la norma. ¿Sí? O lo otro fue como una especie que se mantuvo por harto tiempo, también, sí, pero de garantía a favor de la administración, digamos, y de quienes ocupamos la invalidación, sí, en la práctica también teniendo ese plazo. Ahora, yo quiero como solo plantear esto de los 6 meses. En la práctica, cuando uno lidia con la administración, uno piensa que 6 meses es mucho tiempo, pero no es nada, mucho tiempo. Entonces, esta distinción entre los 6 meses, dentro de esos 6 meses, no va a ser menor en la práctica cómo se lleva a cabo, digamos, porque hay procesos que se demoran mucho más que eso. O sea, yo diría que la generalidad de las actuaciones y de los procesos se demoran mucho más que eso. No, y cuando uno calcula un plazo, 6 meses a la vuelta de la esquina, con la administración. No es que tú piensas, bueno, me queda mucho tiempo. No, todo lo contrario. Pero tengo un punto sobre eso, sobre dos cosas. Me pasa que la doctrina de la Corte es muy pro administración. Porque si la administración maneja la invalidación, por lo tanto, tiene el plazo de 2 años para invalidar de oficio, perfecto. Se ordena a sí misma, por decirlo de alguna manera. Pero un privado que por distintas razones invalida en el año 1, estoy inventando, es la administración en la que recae darle curso progresivo a la invalidación de un tercero, cual impugna su propio acto, el acto de la administración. Por lo tanto, el incentivo a la administración de, si quiere que caduque básicamente, va a dejar, porque es un plazo de caducidad, porque no es de suspensión ni de prescripción, por lo tanto va a dejar que transcurra el tiempo bajo la tesis de la Corte de Valparaíso y no hubo nada. Y en el caso, incluso un tercer caso, que a mí me pasó una vez, que incluso la administración nunca en la vida se pronunció, ni siquiera fuera de plazo. Porque en el fondo, como la carga la tiene la administración, distinto es que en algo respecto del administrado me hace sentido la tesis de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque tú, dentro de los dos, presentas la invalidación y ya independiente de la voluntad de la administración, tú puedes presionar para que dicte el acto invalidatorio o no invalidatorio. ¿Ok?
Pero en cambio que si volvemos, yo entiendo, y la norma es clara, no. El tenor literal, si uno lo lee, es tal cual lo explicaban ustedes, si la autoridad dentro de 2 años tiene que invalidar de oficio o petición de parte, es decir, cierra, porque también es un tema de certeza jurídica para efectos de los actos administrativos. Pero me pasa que la sentencia, y vuelvo al punto inicial, es un poco, deja un poco en posición un poco de valía cuando esa petición de parte, no cuando es de oficio. Porque al final, vuelvo al punto, la administración decide, po, si quiere o no que ese acto que se considera contrario a derecho sea invalidado o no sea invalidado. Además que si es invalidado, se puede impugnar, po. El acto invalidatorio se puede impugnar con juicio breve y sumario, no sé cómo dice la norma. Entonces, bueno, lo dejo ahí, porque creo que además... No, sí. de hecho, todo lo que habéis planteado fue exactamente Sí. lo que... O sea, la Corte Suprema cambia su criterio el 2017 precisamente por las razones que tú dices, porque en el fondo se dice, Conectado. no, tu intuición es muy correcta, ¿no? Como es a solicitud de parte o de oficio, en los casos de solicitud de parte, esta primera jurisprudencia del 2017 dijo, no, po, yo quiero ser proadministrado. Entonces, tú presentas una invalidación a solicitud de parte y lo dejo durmiendo yo como administración. Exactamente. Entonces, la Corte Suprema dijo, oye, pero eso es injusto, etcétera. Sí. Pero ¿qué es lo que pasó? Que el ministro Muñoz la cachó al toque, dijo, perfecto, voy a aplicar la misma tesis, que era proadministrado, pero ahora la voy a dar vuelta a los casos de invalidación de oficio para hacerlo proadministración. Entonces, él neutralizó esto. Sí. Entonces, en la práctica... Exactamente, entonces en la invalidación de oficio, oye, año 11 meses, ahora empiezo el procedimiento de invalidación. Entonces, transformó el ministro Muñoz una tesis proadministrado, pero lo interesante es que al quebrar el espíritu, o más bien la norma textual, proadministrado generó un boomerang al final. Y la Corte de Valparaíso trata al final de resolver y volver al punto de origen. Es que la Corte es correcta, así que uno no puede no estar de acuerdo con lo que la Corte... Lo que pasa es que los efectos son los que uno puede discutir. ¿Cerremos? Estamos en tiempo. Así que gracias, José. Gracias, Chichi. Nos vemos en un mes más en Plaza Constitución, hablando de temas de derecho regulatorio. Esperemos que nos toca siempre hablar de acusaciones constitucionales. Seguro que nos va a tocar de nuevo comentar algo sobre la del ministro Grau. Así que muchas gracias a todas y a todos por escucharnos y nos vemos en un mes más. Gracias.